Hola hermanos en Cristo alrededor del mundo. Estamos compartiendo en el día de hoy la escuela dominical de Iglesia Familia Benecer Candelaria. En la mañana de hoy el Señor me ha inspirado un tema que ya nos había dado antes. Dice la poderosa palabra del Señor que hay mucha gente que quiere oír y oír y oír cosas nuevas y que de nada eso les edifica. Más bien es atesorar, recordar las promesas y las palabras que nos ha dado el Señor para edificar nuestras familias, para edificar nuestras vidas y con ello edificar también nuestra sociedad. Vamos a orar, a poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias en esta hora porque has permitido reunir diferentes familias en este momento a compartir tu palabra. Dedicamos este tiempo especial para nuestra edificación, para la edificación de nuestras familias y para la edificación de nuestra sociedad también. Te pedimos, Señor, que todo espíritu de distracción, todo espíritu de burla, todo espíritu de sordera espiritual sea echado fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos recibir tu palabra de una manera clara, limpia y eficaz. Que sea de edificación para nuestras vidas y que nos sirva de ayuda también para edificar a otros. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar compartiendo el tema, el Evangelio, como título, Buenas Nuevas de Salvación. Yo te invito a que vayas a tu Biblia. Vamos a estar leyendo el texto central. Se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14. Me permito leer para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la poderosa palabra del Señor en la nueva versión internacional, Romanos 10, 14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Vamos a estar compartiendo una hermosa reflexión que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 10 al 32. Dice la poderosa palabra del Señor: Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volvió en sí y dijo:
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí tenemos dos palabras que se encuentran registradas en la Biblia. Tienen dos sentidos diferentes, pero un mismo fin. Y es que nos volvamos al Padre. Yo estoy viendo en la parábola de este hijo pródigo un joven que vivía bien con su hermano, tenían una buena familia, una gran hacienda, muchos bienes, pero el joven y su padre quizás no tenían una buena relación, quizás no tenían una relación de amistad de padre a hijo. Y muchas veces pensamos que porque estamos en la casa, al lado de nuestros hijos, con nuestra esposa, pensamos que eso es una familia. Y ciertamente legalmente lo es. Pero los lazos de amor, los lazos filiales, la amistad, no está presente. Está ausente. Y lo vemos desde un punto de vista en que este joven, dice la palabra el menor, no se identificaba quizás con el estilo de vida que tenía su padre. Y en determinado momento decide ir a experimentar su vida, su propia vida. ¿Cuánto hemos escuchado o hemos vivido esta situación? Estamos bien en nuestra casa, pero deseamos tener una vida diferente, o sea, no compartimos la opinión o el pensamiento, la forma de actuar de las personas que están en nuestro hogar. Y este joven tomó la decisión de tomar todos sus bienes, de cogerlo todo e irse de casa. Vemos una inexperiencia en este joven y se ve reflejada en que no puso a producir esos bienes. Que si bien es cierto, tú como joven te puedes ir de tu casa, puedes montar una empresa, puedes montar un negocio, puedes conseguir un trabajo, hacerte una propiedad. Y de pronto cuando tú vuelvas a la casa de tu padre, no estás en derrota, independientemente de que compartas o no con él su ideología o su forma de pensar, o de que no haya una relación de amistad, pero no estás en derrota. Sin embargo, notamos que este joven, dice la palabra, que derrochó todo. Quedó en la calle, quedó en la ruina, o sea, todo lo que se llevó de su casa lo perdió, lo gastó perdidamente. O sea,
Muchas veces podemos pensar que perdidamente es, no, malo, o sea, lo gastó de una forma mala. Perdidamente es que se perdió, o sea, si ponía 100.000 aquí se perdía. Si ponía 10.000 allá, se perdía. Y la palabra, desde el punto de vista de Lucas, guarda una santidad en cuanto a este muchacho y a lo que nos quiso decir nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay otros evangelios que nos dicen que lo gastó en vicio, en mujeres, o sea, de una manera para satisfacer los deleites de su carne. Y vemos que este joven tiene que ir a pedir ayuda a un ciudadano. Y me llama mucho la atención esa palabra, ciudadano, que de pronto el evangelista no utilizó la palabra un hacendado, o de pronto no utilizó la palabra un habitante. Me llama mucho la atención que el evangelista utilizó la palabra un ciudadano. Y sobre todo me llama mucho la atención porque viene de ciudadanía, de identificación, de cultura, de legalidad, de un estado social de derecho, de una persona conocida por la ley y sobre todo que tenía una hacienda y tenía un negocio. Y esta persona pues dijo, aquí tengo otro esclavo más, otro trabajador más. Sin saber de que tenía ahí un hijo de una persona importante, de una persona con una gran hacienda, con un estatus social, o sea, diría yo hasta un príncipe de reino. Pero él lo vio como un hacendado más, como una persona de la hacienda, que otro siervo, a que poner a correr delante de su carro y vaya. Y las condiciones de trabajo, como que eran romanas o egipcias, no sé. ¿Por qué, hermano? Porque el pelado tenía hambre y no le daban comida. Ah, hasta que no produzca tus horas laborales, no te pago. Porque es que él dice que quería llenar su barriga con la comida de los cerdos, con las algarrobas que le echaban a los cerdos. O sea que no le dieron la comida tampoco, como me dijo mi pastor Hanger, en una conversación que tuvimos analizando las relaciones laborales. Esta persona tenía hambre y no fue colocada a administrar la comida. Fue a cuidar, o sea, de celador, a trasnochar, a quemar bombillos. Y era un hijo de reino, pero había cogido lo suyo y se había apartado de su padre. Me llama mucho la atención que dice la poderosa palabra del Señor, no a nadie le daba nada, o sea, te mala, sufre, trabaja y espera para ver si te pagan la prima. Y espera para ver si te pagan el subsidio. Terrible, hermano. La idiosincrasia del mundo. Por eso hay personas que... Por eso llama a Jesucristo las riquezas injustas. Porque hay gente que ha hecho dinero a través de la injusticia. ¿Ya entiendes? Mi hermano, mi hermana que me escuchas. Y, y dice que el varón, pues, dentro de su locura y su hambre y su desesperación, recuerda, ni siquiera a su padre, porque él no se acuerda de su padre, él se acuerda es de la casa de su padre, de la casa, y se acuerda de los jornaleros. Entonces aquí se cumple la palabra que nada disienten o son diferentes los hijos pequeños de los siervos.
Porque se identificó fue con los siervos, digo, los jornaleros en la casa de mi padre, estos siervos comen bien. Y me imagino que había justicia en ese varón. Y más adelante vemos que había justicia en ese varón. Increíble. Y misericordia. Y él dice, me voy a levantar, o sea, porque tenía hambre, estaba tirando el piso. Me voy a levantar y me voy a la casa de mi padre, porque allá abunda el pan. Y le diré, hace una confesión, un arrepentimiento. El arrepentimiento es una confesión. Padre, he pecado contra el cielo, primeramente. O sea que sí habían unas bases muy de fondo, unos cimientos muy de fondo, ya llenitos de pronto de barro, cubiertos ya por el montecito, la tierra. Pero habían como unos cimientos de fondo, porque él dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, reconoció primeramente de que le había fallado a Dios. Le había fallado a su sistema de creencias. Y no conocía a su padre. Entonces aquí se empiezan a integrar las dos palabras, los dos textos de Romanos 10:14 y en el que estamos ahora en Lucas 10:24. Lucas 15, 10:24. Se integran porque no conocemos al Padre. No conoces a tu Padre. No tienes porque no pides. Y cuando pides, pides mal. ¿Quién no lo ha hecho? El Señor nos tiene que enseñar a orar, porque la oración es un pedido. Vemos en la palabra del Señor que cada vez que los grandes hombres de Dios se arrodillaban o se ponían en oración, era para pedirle a Dios, para interceder ante personas por Dios, para buscar el favor de Dios, para tratar de que Dios de una u otra manera alivianara su mano sobre nosotros, sobre el mundo. Y esa es la diferencia de la oración de Jesús. Por eso Jesús nos vino a enseñar a orar, porque Jesús nos vino a aclarar estas cosas. Que cuando orábamos, cuando íbamos a hacer el pedido, íbamos con la intención de que Dios cambiara una postura que él había tomado en referencia a un tema. Jesús nos dice, ya el Señor cambió la postura, ya papá cambió la postura, ya fue, no está haciendo o será. No. Jesús dice, gracias Padre, porque sé que siempre me escuchas, porque así te plació. Gracias Padre gracias Padre por él. O sea, Jesús te lleva a ti en la oración a que tú entiendas que ya está hecho. Sí, hay que interceder, hay que pedir, pero siempre sabiendo de que ya Dios sabe de que tenemos necesidad de eso que estamos pidiendo. Si no, lo que vas a pedir y no tienes necesidad de eso, pues ni lo pidas, porque
Vas a perder tu tiempo. Y yo sé que muchos se han retirado de la fe, se han apartado del Padre, han cogido sus riquezas, porque no entienden cómo es la mentalidad del Padre. No entienden cómo es el fluir del Padre con sus hijos. Y desafortunadamente cuando se ha derrochado todo, se ha perdido todo, cuando Satanás ha hecho el asedio diluido, como dice nuestro hermano Pedro, y te ha resquebrajado la economía, la familia, la salud, entonces que queremos volver al Padre para que solucione un problema que uno mismo se buscó, para que solucione la condición en la que tú mismo te has llevado. ¿Amén? Y vemos que ya Dios lo había preparado todo. Dios tiene preparadas las buenas nuevas de salvación. Dios ha preparado unas personas con capacidad de llevar el evangelio. Dios ha llevado a estas personas como tú y como yo a un arrepentimiento y a una conversión y a un testimonio. Dios tiene una iglesia, el cuerpo de Cristo, para que lleve estas buenas nuevas a todos los hombres de que el Padre nos está esperando con los brazos abiertos para que nos volvamos a Él. Así que ahora solamente nos toca ir y predicar sobre este tema, sobre que el Padre está esperando a sus hijos que todavía tienen hambre, que todavía quieren comer comida de cerdo, que todavía son jornaleros, que todavía están siendo oprimidos, pero que no se han levantado y se han vuelto a su casa. Esa es mi invitación para ti en esta mañana, que tú y tu casa se vuelvan al Padre. Hay 4 puntos que debemos recordar. Nunca dejar de evangelizar. Nunca detener la obra del Señor, sea la circunstancia que sea, como decía la recarga ministerial. Mantenernos en un arrepentimiento continuo y mantenernos en esa conversión. Mantenernos en un estado de conversión, una conversión permanente. Hombre, esto está mal, conviértase. Ahí está la palabra, ahí está el Espíritu que le habla a su conciencia, le dice, esto está mal, conviértase. Arrepiéntese y conviértase. Le fallé a mi esposa, le fallé a mi esposo, le fallé a mis hijos, le fallé a mis padres. Arrepiéntase y conviértase. No le dé miedo ir a pedir perdón. Tú eres carapelada porque vienes aquí a pedir perdón. No, el Padre no te va a decir eso. El Padre corrió y abrazó a su hijo y le mandó a quitar esas vestiduras mundanas, esa forma de pensar mundana. Porque tú piensas, me voy a vestir hoy, y lo que tú pensaste es lo que tú te vas a poner. Yo dije, me voy a poner guayabera, y me está viendo con guayabera. Lo que tú piensas, eso es lo que tú muestras. Y esas son tus vestiduras, tus pensamientos. Entonces, ya deja de ser cebollita. Muchos vestidos, muchos pensamientos, pero como que te hacen algo en la nariz que te hace llorar. Amén. Y la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, todos los hermanos juntos, unánime juntos, en armonía, como un solo cuerpo, como un solo hombre, como se levantaba Israel en los tiempos de reino. Estamos en tiempos de reino. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Estamos en tiempos de reino. Entonces, como reino, tenemos que levantarnos como un solo hombre.
a llevar las buenas nuevas de salvación, a predicar la palabra, como dice el libro romano. ¿Cómo se van a convertir si no hay quien les predique? ¿Cómo van a conocer de Él si no hay quien les predique? ¿Cómo van a saber que tienen un Padre amoroso si no hay quien les predique? Y me decía mi hijo, pero es que Dios es malo entonces porque es que Él mató a Jesucristo. Y yo le decía, Cristo está vivo. Pero alguien tenía que pagar por tu pecado. Alguien tenía que pagar por mi pecado. En alguien se tenía que cumplir la muerte. Y por eso nosotros recibiremos la corona de vida y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Un cuerpo espiritual. Nunca dejes de evangelizar. Nunca dejes de hacer la obra del evangelio. Siempre mantente arrepentido y conviértete si hay cosas que están funcionando mal. Y la iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene que trabajar unida para llevar las buenas nuevas de salvación, para evangelizar en todo tiempo, en todo lugar. Estos videos de estas prédicas que nosotros con tanto amor, meditando en el Señor, elaboramos para cada uno de ustedes, tiene que volverlos a ustedes en ese cuerpo de Cristo multiplicadores. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, dentro del pueblo de Dios, Israel, dentro de los hijos de Israel, también habían unas personas de otras naciones, de otros pueblos. Y dice la palabra del Señor que estas personas de estas naciones, de estos pueblos, en determinado momento les dio hambre. Empezaron a anhelar carne. Y estas personas sembraron ese comportamiento, esa idea, esa necesidad en el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios empezó a llorar por carne. Y Dios dijo, ¿quieres carne? Espérate ahí. Les dio carne. Carne, hermano, les dio hasta que les salió por las narices y la gente se murió. ¿Qué quieres? Yo quiero Cristo. Quiero Cristo. Y que me salga hasta por las narices y para morirme e irme con Él. Cristo. Esa es la única carne que yo quiero. Es el único pan que yo quiero. Es el único agua que quiero. Es el único vino que quiero. Eternamente. Aquí en este tiempo tenemos necesidad de cosas físicas para mantener este cuerpo vivo. Vivo. Pero nosotros necesitamos una vida diferente. Nosotros necesitamos volvernos a la casa del Padre. Nosotros necesitamos un alimento de vida eterna, no de una vida que perece, mis hermanos. Padre, te doy gracias porque me has permitido compartir una vez más esta palabra de tu evangelio, de tus buenas nuevas de salvación. Bendice a todo aquel que la escuche. Ayuda al Espíritu Santo en su arrepentimiento y de su conversión. Declaro ahora en el nombre poderoso de Jesús, espíritus sujetos a la palabra del Señor. Almas anhelantes de la palabra del Señor. Cuerpos llenos con la palabra del Señor. Vivifica nuestros espíritus, Señor. Vivifica
nuestras relaciones entre padres e hijos. Vivifica nuestras relaciones entre hermanos y hermanas, entre esposos y esposas. Vivifica esas relaciones. Conviértelas, Señor, en unas relaciones de entendimiento, con base en tu palabra, con base en el respeto, en el reconocimiento de la autoridad, en el reconocimiento de que necesitamos a alguien que nos guíe, que nos ayude a conocer tu palabra, que nos ayude a llegar a tu salvación, que nos guíe en el camino, pero sobre todo personas que nos ayuden a edificarnos espiritualmente, porque las cosas materiales las provees tú, Señor. Todas son tuyas. Todo es tuyo, mi Señor, mi Rey, mi Dios. Te alabo, Padre, te bendigo, Padre. Te exalto, mi alma te alaba, Señor. Bendiciones para todos mis hermanos en la distancia. Y recuérdense, casa por cárcel. Palabra profética, casa por cárcel. Ya llegará el tiempo de nuestra gran liberación. El Señor les bendiga.